Vamos a hacer el análisis del estudio de posición relativa entre dos rectas. Como siempre, partimos de los ingredientes de las rectas. Tenemos de una recta un punto y un vector director, ¿vale? A esta recta la llamamos R, ¿vale? Y por otro lado tenemos la recta S, de la que tenemos un punto y un vector director. Al punto lo llamamos Q y al vector director V. Analicemos las diferentes situaciones que se pueden dar al relacionarse dos rectas. ¿Cuál es la posición relativa? Pues, en primer lugar, puede darse que las dos rectas sean coincidentes, que sean la misma recta. Lo pinto así, no son coincidentes, pero la intención es que lo sean, pero para que se vean los dos colores. R igual a S. Pues bien, si dibujo los ingredientes de la recta R, tenemos P y U como vector director de R. Y si dibujo los ingredientes de la recta S, tenemos Q y V como elementos, el punto y vector de S. Pues bien, en este caso podemos observar que U es proporcional o paralelo, que es lo mismo, a V. ¿De acuerdo? Pero hay otro caso en el que U es paralelo a V, y es que las rectas sean paralelas. Lo vemos aquí, si son paralelas, los vectores directores de las rectas son proporcionales. Por lo tanto, esta característica o esta condición no es única en el caso de que las rectas sean coincidentes, también podrían ser paralelas. ¿Cómo distinguir una situación de la otra? Pues si considero el vector que une P con Q, pues tiene que ser proporcional a U, que a su vez es proporcional a V. Por lo tanto, el rango de estos tres vectores ha de ser 1. Esto remata la condición de ser coincidentes, o sea, dos rectas son coincidentes si el vector que une P con Q, el vector director de una y el vector director de la otra es 1. El rango es 1. Y esto es porque todos los vectores son proporcionales, están en la misma línea vectorial. Vale, otra manera de ver lo mismo es lo que aquí se indica, ¿no? El rango de U y V es 1, que quiere decir que son proporcionales, y serán coincidentes si además U y PQ son proporcionales, con lo que el rango de los tres vectores ha de ser 1. Y luego serán paralelas si, a pesar de que además de que el rango de los vectores directores de R y S es 1, pues al incluir el vector PQ, el que une un punto de la recta R con el de la recta S, pues son, digamos que, de rango 2. En el dibujo, el vector que une P con Q está añadiendo otra dimensión, ¿no?, a la cuestión. Es decir, que tenemos por un lado el vector director de S, el vector director de R, pero que son proporcionales. Por lo tanto, en este caso, el rango de U y V, los vectores directores de R y S, es 1, pero el rango de los tres vectores, bueno, lo pinto al revés, pero es PQ, ¿vale? No importa, PQ o QP. Entonces digo que el rango de estos tres vectores ya sí es 2, porque este es digamos, un vector díscolo, en el sentido de que no es proporcional a estos dos. Y esto implica que las rectas son paralelas. Otra manera de ver si manejo ecuaciones de las rectas, que son paralelas, es analizar si son proporcionales los vectores directores y después coger el punto P y comprobar a ver si pertenece a R. Y en ese caso, si no pertenece, es que son paralelas. Y si pertenece, es que son coincidentes. Es decir, podemos testar con un punto de una recta y vemos si pertenece a la otra. También podría ser desde aquí, coger P
y probar a ver si está en S. Si P pertenece a S, es que son coincidentes. Y si Q pertenece, en fin, todo en el supuesto de que los vectores directores, ya digo, son proporcionales. Y luego, pues tendríamos otro caso en el que las rectas pueden ser secantes, es decir, que se cortan en un punto. La manera de ver si son secantes podría ser, a partir de las ecuaciones, comprobar que es un sistema, quiero decir que hay un punto en común, montando un sistema de ecuaciones con ambas ecuaciones y comprobar que solo hay una solución y en ese caso son secantes. Eso sería una medida algebraica, pero una manera más geométrica sería a partir del punto y vector de las dos rectas, pues sería date cuenta de que los vectores u y v en este caso no son linealmente dependientes, son linealmente independientes, pero además, si uno p con q, estos tres vectores son coplanarios, es decir, que el rango de este vector ha de ser 2. Es decir, que son linealmente dependientes en el caso de que se corten en una recta. Esto también pasa, que el rango de estos tres vectores es 2, también pasa cuando son paralelas, pero a diferencia de este caso, en este caso, u y v son linealmente dependientes. Esto sucede. Pero en nuestro ejemplo, en el que las rectas son secantes, pues también pasa que el rango de u y v es igual a 2. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el caso en el que las rectas se cruzan. Es más difícil de representar así en el plano, pero ¿vale? Tenemos aquí dos rectas que se cruzan, es decir, que no se cortan, ni son paralelas, ni coincidentes, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que u y v son linealmente independientes, pero además el vector que une p con q también lo es respecto de los anteriores. Es decir, que el rango de p, el vector que une p con q, el vector u y el vector v es igual a 3. En este caso las rectas se cruzan, ¿no? Pensemos que si se cruzan, en este caso tenemos un vector, otro y otro que son linealmente independientes. Para ver un ejemplo de rectas que se cruzan, podéis pensar en la habitación en la que estáis, cogéis una donde se cortan la pared y el suelo de vuestra habitación y luego otra que se cruza sería donde se corta el techo y la otra pared contigua que hace esquina. Fijaos en esas dos rectas que se cruzan, no se cortan. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta recta se cruza con esta, ¿no? No se cortan, ¿vale? Pero tampoco son paralelas. Lo he dibujado en este cubo porque se percibe, pero no tienen por qué ser paralelos las caras de la figura ni nada, ¿eh? Pues aquí vemos que esta dirección, esta otra y, por ejemplo, esta, pues son linealmente independientes estos vectores. Dejo aquí un poquito esto para que podáis hacer un pantallazo de la pizarra. Y bueno, añadir que estos cuatro casos se pueden estudiar a partir de las ecuaciones de las dos rectas, ya sea obteniendo el punto vector y analizarlo de esta manera o generalmente si te piden, en el caso de que se corten, te piden el punto de corte, lo mejor es ir directamente manejando las ecuaciones y viendo si se cortan o no, haciendo un estudio puramente algebraico, resolviendo ecuaciones. Pero ese no es el motivo de esta clase. Eso más bien lo resolveremos haciendo ejercicios prácticos. Vamos a ver este ejercicio. Nos piden determinar el valor de A para que las rectas R y R' sean secantes.
Tenemos aquí R, la ecuación continua, y R', su ecuación continua. También nos piden que en el caso de que el punto de corte, en el caso que se pueda, que obtengamos el punto de corte. Obtenemos de la ecuación continua de R, obtenemos un punto y un vector director, ¿no? El punto es, en este caso, 2, aquí pondría I menos 0, así que es 0, y aquí pondría Z menos 1, así que es menos 1. Estas son las coordenadas del punto, y las coordenadas del vector director en la ecuación continua vienen determinadas por los denominadores 5, 6, 2. Perdona, a este le llamo U, y aquí tenemos, por mantener la notación anterior, aquí tenemos que R' tiene como punto de anclaje el punto A menos 1, 2, obtenido de la ecuación continua, A menos 1, 2, y luego los vectores, el vector director es de coordenadas 2, 3, 3, obtenido también de la ecuación continua de los denominadores. Lo primero que nos preguntamos es, ¿son U y V paralelos? Y la respuesta es inmediata. Dividiendo coordenada a coordenada, observamos que no hay proporcionalidad. Lo tenemos aquí. U y V no son paralelos. Entonces, en este caso, o son secantes o se cruzan. Para que sean secantes, el rango ya sabemos que es 2, porque no son paralelos, el de U y V, pero el vector que une P con Q tiene que ser linealmente dependiente con U y V. Y para que se crucen, pues P con Q, este vector tiene que ser linealmente independiente con U y V. Hacemos P con Q, el vector, restando las coordenadas Q menos P, y obtenemos aquí A menos 2, menos 1, menos 0, que es menos 1, A menos 2, menos 1, y 2 menos menos 1, que es 3. Y nos preguntamos por el rango de estos tres vectores, P con Q, U y V. Porque si esto es 2, entonces es que son coplanarios y en ese caso se cortan las dos rectas R y S. Pero si esto es 3, entonces las dos rectas se cruzan. Y para estudiar el rango de estos tres vectores montamos el determinante con sus coordenadas. E imponemos que sea igual a 0 para ver para qué valores de A el determinante es 0. Porque esta es la cuestión clave, ¿no? Si es 0, el rango será 2 y en ese caso se cortan, el rango de esta. Y si es distinto de 0, pues las rectas U y V se cruzan. Desarrollando el determinante por Sarrus, obtenemos esta expresión. Así pues, nuestro determinante es igual a 12A menos 34, es decir, tú me das un valor de A y el determinante vale esto. Entonces, ¿cuándo es 0? Es la pregunta que nos hacemos. Y despejando, perdón que aquí hay un error, aquí es más 15, corrijo, ¿vale? Es menos 4, que igualando a 0, despejando aquí A, obtengo que A vale 1/3 en el caso en el que el determinante vale 0. Por lo tanto, si A es igual a 1/3, entonces el rango de PQ, U y V es 0, es 2, porque el determinante vale 0, ¿de acuerdo? Y en este caso se cortan en un punto, dado que, además, U y V no son linealmente dependientes, o sea, son linealmente independientes. Esto es importante, porque si no serían paralelas. Y en el caso en que A sea distinto de 0, pues, como este rango de estos tres vectores es 3, entonces se cruzan. Y para encontrar el caso, en este caso el punto de corte, pues nada, es sabido que para A igual a 1/3 las dos rectas se cortan. Y como lo sabemos, podemos operar de una manera determinada, más cómoda. Para A igual a 1/3, pues determino las dos rectas. Estas son mis rectas R y S. Para el valor de A igual a 1/3,
De aquí puedo obtener la ecuación continua, o implícita, perdón, aplicando esta igualdad y esta. Y obtengo la ecuación de la recta R como intersección de dos planos. Aplicando el producto cruzado, obtengo la primera ecuación, y aplicando aquí el producto cruzado, obtengo la segunda ecuación. Entonces R lo puedo ver como intersección de estos dos planos. Puedo hacer lo mismo con S, y obtengo aquí estos dos planos, que puedo colocar de una manera un poco más natural la ecuación, ¿no? Las ecuaciones, las incógnitas a un lado y los números al otro. Y bien, como sabemos que R y S se cortan, para este caso, porque ya lo hemos estudiado antes, si monto un sistema de ecuaciones con estas cuatro ecuaciones, pues es compatible determinado. Y en ese caso, pues puedo, por ejemplo, tengo aquí un sistema, puedo darlo por determinado, entonces, como que tiene solución, compatible determinado, puedo resolver y utilizando esta ecuación y esta, y también z, y después resolveríamos x. Entonces, como digo, planteando el sistema con esta ecuación y esta, pues obtenemos que y vale menos 6, hecho por reducción. Sustituyendo el valor de y menos 6 aquí, pues obtenemos z, que vale menos 3. Y ahora sustituyendo menos 6 la i en i y menos 3 en z, aquí, por ejemplo, obtenemos x, que vale menos 3 también. Y con esto cerramos el ejercicio. Dejo aquí un instante para que podáis hacer un pantallazo. Y dejo aquí esto para que hagáis el pantallazo. Adiós.